Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Muy bien, hoy me estaba acordando cuando hace unos meses yo decía, despertame cuando llegue octubre, dada mi antipatía por el invierno, y bueno, es octubre. 8 de octubre ya. Sí, que dure, no se pase, que no se pase rápido octubre, qué mes hermoso, radiante. Bueno, y hoy estamos acompañadas por una amiga para mí del oeste. Yo la conocí en el oeste, en los ciclos del oeste, la Casa del Palo Borracho, nos acordábamos hace un ratito. Bueno, con toda la gente, con toda la querida gente ahí del oeste, el Flaco Dariel, en fin, un montón de queridos amigos de allá. Bueno, y estaba María Sueldo Müller, que hoy nos acompaña en este programa. ¿Te acordás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, María? Un gusto que nos acompañes, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás, Lidia? Bueno, una alegría acompañarlos en este programa, un honor haber sido invitada. Y bueno, yo soy así doble nacionalidad, La Matanza, Bransen. Ahora estoy más al sur, vos me conociste en el oeste, estoy un poco más al sur, pero sigo teniendo un poco de vida en cada uno de estos lugares. Así es, me comentabas que estás trabajando en la universidad, ¿no?, de La Matanza. Sí, doy una materia el primer cuatrimestre en la facultad. Y bueno, y me une además un profundo cariño y un enorme compromiso con la educación pública y con la Universidad de La Matanza, que es mi universidad. Hermosa universidad, la vez pasada fuimos y... Volvió el mío. Hola, Tuvimos un blackout. Ahí volvimos. Me había cortado el Zoom. Cosas ¿Sí? que pueden pasar. No sé, ahí estamos todos. Bueno, sigamos charlando. Entonces te comentaba que fuimos invitados a leer a la Universidad de La Matanza y es una preciosura, una belleza la universidad. Pero bueno, sí, vamos a... Sí, te escucho. No, que es un hermoso espacio y que tiene una gran apertura a la comunidad y que siempre propone actividades de extensión y muchísimos eventos para que la comunidad entre y que la universidad salga, que es lo que debe ocurrir, ¿no? Cuando fuimos yo tuve una sensación muy extraña por cómo funcionaba todo, y le digo, ¿te acordás, Gerardo, cuando las cosas eran así en todos lados? Lo que pasa es que hemos estado en esta ciudad de Buenos Aires tantos años bajo el gobierno del PRO, que era como un poco extranjero sentirnos de nuevo ahí, ¿viste? Sentir la calidez de ese espacio. Era como otro planeta, no sé, será el peronismo, no sé qué era, pero había como otro clima, ¿entendés? Y la facultad tiene algo muy, muy especial y tiene una gran pertenencia, ¿no? Por parte de sus alumnos. Y
Y tiene algo muy lindo. Yo trabajo los sábados a la mañana y a veces tomo un colectivo que viene de Catán al fondo y el colectivo se vacía el sábado a la mañana en la puerta de la universidad. Y eso a mí me llena de alegría, ¿no? Esos son los estudiantes que se están Sí, formando no, ahí. la verdad que se sentía eso, no era una intelectualización de nada, ya se sentía, ya andabas por ahí, se sentía de otra manera todo, como tendría que ser, ¿no? Sí, Ujú. como tendría que ser. Lidia, ¿por qué no hacemos la presentación de María Sueldo Müller? Porque nos enganchamos Sí, a hablar y no la hemos presentado bueno, todavía. antes de presentarlo, yo quiero agradecer a la editorial Leviatán que nos acerque a sus autores, porque la verdad que tienen un catálogo muy, muy impresionante, como ahora, no sé si me toma ahí la cámara bien. Correr un poquito para que entre bien el libro, dale. Ahí, 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 un poquito más abajo. ahí. Poquito más, ahí entró bien, sí. Bueno, estos libros preciosos que tiene, que bueno, primero estuvo María Rosa Maldonado y ahora tenemos este libro hermoso de María Sueldo Müller. Bueno, muchísimas gracias a Claudia Schwartz que nos hizo llegar este libro. Bueno, bueno, en realidad nació en Buenos Aires. María Sueldo Müller no nació en ninguna de las localidades bonaerenses de las que estuvimos hablando. Tenemos muchas cosas en común porque, bueno, ella es licenciada en Ciencia y Literatura, profesora y escritora, y ha publicado varios libros de poesía, como por ejemplo Propia Sombra, El dedo cruel de la sonámbula, Expulsada del Edén, ya también por Leviatán, Expulsada del Edén, y el libro del que vamos a charlar hoy, que es La dinámica de la incertidumbre, que salió este año. También participó en antologías como Poesía de la Matanza, Alto Guiso, Poesía Matancera Contemporánea, Nada de Poesía, Pequeñas Antologías, Cartas desde Maule, Alto Guiso 2, Homenaje a Pedro Chapa, América Grito de Mujer, Desde el Aula, que son ensayos y costuras de la palabra, y participó de numerosos colectivos artísticos, ciclos, encuentros y festivales nacionales e internacionales, como coordinadora y expositora en paneles, conversatorios y simposios vinculados a las literaturas del conurbano. Junto con Elizabeth Molver y Alba Murúa, lleva adelante el ciclo poético La Dicha desde 2020. Y trabaja, como ella contó, ya como profesora en los niveles universitario y terciario, y actualmente reside en la ciudad de Bransen. Bienvenida María Sueldo Müller a Moebius en la radio. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por este espacio. Gracias a vos por compartir, por estar acá. Bueno, como decías, te tuviste que tomar un rato del trabajo para poder estar acá. Sé de lo que hablamos porque somos docentes, así que sé lo que es trabajar en la docencia y las horas que se trabajan en la docencia. Ahora estoy en un cargo directivo, pero he estado en otro tipo de cargos y sé la cantidad de horas que uno trabaja. Lidia levantó la mano, pero vamos a hacer una cosa. Primero te voy a pedir que leas algunos poemas y después Lidia te hará la consulta o el comentario que quiera. Adelante. No, es que me olvidé de leer algo. Bueno, entonces antes de que María lea, lee lo que querés leer. Formaba parte de la presentación. Siempre tenemos un dijo. En este caso, dijo Claudia Spatz. La dinámica de la incertidumbre es un libro que se recorre una y otra vez, dejando que el poema se revele y decante. La exactitud científica tiembla, se estremece. La poeta va enhebrando, a partir de la premisa, hablaré solo de lo que entiendo, no de mí, un suave reconocerse en lo más humano y cotidiano, el asombro y la vitalidad que se desprende de la naturaleza. Bueno, y ahora sí, María, te pedimos que nos leas algunos poemas de tu libro.
Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar leyendo, el libro está dividido en algunas series. Voy a leer una serie que está compuesta por 3 poemas, que es la serie de la mecánica clásica. Y tiene el epígrafe: hablaré solo de lo que entiendo, no de mí. Primera ley, principio de inercia. Hubiera permanecido tumbada, mirando caer las hojas secas, si no fuera porque su invocación me sacó del reposo, su necesidad, hacia las faenas diarias, hacia la supervivencia. Segunda ley, principio fundamental de la dinámica. Dije que solo iba a hablar de lo que entiendo. Entonces dije que el peso de un cuerpo es la fuerza que ejerce sobre un punto de apoyo por acción de la gravedad sobre su masa. Dije que la gravedad depende de la masa del cuerpo celeste. Dije que un cuerpo es celeste o verde o gris de acuerdo al tamaño de la tristeza. Dije que el tamaño de la tristeza necesita un sistema de medidas en 6 dimensiones, porque el tiempo, porque la eternidad, porque la gravedad de la tristeza afecta directamente al cuerpo, al pobre cuerpo sin fuerza, a su peso celeste, a su apoyo en un punto agudo, a la gravedad de lo agudo del punto, al dolor en el cuerpo, la tristeza, la masa, la eternidad. Dije solo de lo que entiendo, por eso permanecí mirando caer las hojas de los árboles. Muchísimas gracias, María. Seguí leyendo, dale. Tercera ley, principio de acción y reacción. Esa hoja que se desprende del árbol, tan liviana, llega al suelo en un roce y lo acaricia. La tierra, devenir de todo lo que existe, entiende su naturaleza, la recibe, también la acaricia. Acción y reacción, una fuerza y su opuesta de igual magnitud, pueden ser a veces suave reconocerse. Bien. Bueno, María, tenemos entonces la dinámica de la incertidumbre y es muy interesante porque te metes con, llamémoslo, las ciencias duras, ¿no? Y las ciencias exactas, la matemática y la física, ¿sí? Y me gustaría preguntarte cómo llega a tu vida este contacto entre la literatura y la ciencia. La ciencia, este tipo de ciencias, ¿no? Inicialmente, bueno, yo hice un secundario técnico, tengo un título de técnico electromecánico y enseñé de forma particular desde los 15 años más o menos matemática, física y química. Entonces tengo toda una vida vinculada a las ciencias duras y desde un lugar de muchísimo placer. Sobre todo la física es un lenguaje que me interesa y es un tema que me sigue interesando, incluso ahora que desde hace algunos años estoy apartada de la enseñanza. Después, bueno, yo hice el profesorado de lengua y ejercí durante algunos años en instituciones de nivel secundario, tanto en el área de lengua como en el área de exactas, en muchas materias que, bueno, que son derivadas de la física, como la termodinámica, la electrotecnia. Y después, bueno, todas esas horas se transformaron en un cargo que tengo de vicedirectora, y creo que el haber dejado el aula y el haber dejado ese contacto diario que me generaba tanto placer, debe ser que hizo que necesitase escribir sobre eso, ¿no? Nunca encontré que hubiese un borde tan abrupto entre un lenguaje y el otro. Tanto la matemática como el lenguaje verbal son lenguajes, son formas que construimos las personas para poder relacionarnos con el mundo, con el afuera,
y me parecía que había muchos puntos en común. Y un poco este libro intenta eso, ¿no? Crear puntos en común, crear un diálogo entre un lenguaje y otro. ¿Es Claro, este libro el primero que hace esa unión? Sí, de hecho es bastante diferente en el estilo y en la temática a mis otros libros. Yo he encontrado algunas génesis en, en pequeños hilos, pero creo que es el primero, no creo no, es el primero en el que aparece esta propuesta y este lenguaje tan articulado. es interesante porque de alguna manera vos filtrás en un lenguaje, en un lenguaje como es el lenguaje científico, en donde de alguna manera la pretensión de objetividad es tan central, filtrás lo subjetivo, ¿no? Haces como un juego en donde llevas la subjetividad a ese lenguaje, ¿no? Y porque la gran objetividad del lenguaje científico es la necesidad de la certeza. Este libro es una búsqueda de alguna certeza y por eso ensaya los recursos que utilizan las ciencias, ¿no? Las ciencias tienen un método y tienen un intento de objetividad que es lo que garantiza esa certeza, esos resultados. Y bueno, este libro por eso tiene apartados, tiene títulos, tiene números, tiene una intención de un orden para ir atrás de eso que siempre se escapa, porque tanto a la ciencia como al arte la certeza se le escapa siempre. Por eso la Y dinámica de la incertidumbre. tal cual, ¿no? La búsqueda de esa certeza nos mantiene en movimiento igual. ¿Y cómo se conectan el concepto con el sentimiento? Por ejemplo, no sé, los fractales con el odio, la dinámica con la tristeza, el resentimiento y los fenómenos astronómicos. Sí, hay un encontrar una línea de continuidad. Eh, esas Pero, ideas o esos conceptos traen atrás atrás de cada concepto hay una idea y esa idea tiene una dimensión, no es una idea plana, ¿no? Cada concepto tiene una amplitud y entre esa amplitud, cuando empecé a escribir este libro, empecé a encontrar, ¿no? Los poemas, no había una intención taxativa antes, sino que fue empezar a encontrar esos puntos en común y empezar a encontrar en esos conceptos el lenguaje que necesitaba para expresar lo que quería decir. ¿y eso fue muy pensado o fue cayéndose? No, me fueron encontrando. Primero apareció un poema, después otro. Cuando ya había 3 o 4 me empezó a divertir. Aparte disfruté mucho de escribirlos. Eh, y hubo un momento en el que solamente me encontraba en este lenguaje la forma para expresarme. Y después terminó. ¿No? Terminó este libro y ahora lo que estoy escribiendo es otra cosa que no tiene nada que ver. Yo creo que fue un Excelente. momento de diálogo, ¿no? De encontrar en ese lenguaje la herramienta para poder decir eso en particular, que es de lo que habla este libro. Ujú. Claro, y me suena, o por lo menos me resuena, esto que dijiste de tu contacto cotidiano durante tantos años con el lenguaje científico a través de transmitirlo en la escuela y de pronto este pequeño alejamiento al tener otro cargo, un poco, me imagino que generó esa necesidad de seguir jugando con ese lenguaje, ¿no? Sí, claro, aparte son temas que me siguen interesando. Yo me gusta leer, me gusta mirar videos, documentales sobre cuestiones propias de la física, algunas incluso que me superan, ¿no? No sé, todo lo que tiene que ver con la cuántica, con la física de partículas me apasiona, pero entiendo lo que puedo. Es un lenguaje elevadísimo. Y sin embargo me seduce, me interesa, me parece apasionante.
y me parece muy poético. Creo que por eso en algún momento apareció lo poético, porque el lenguaje de las ciencias también es muy poético. Claro, los fractales son algo impresionante, por ejemplo. La geometría del fractal es algo muy loco, ¿no? Sí, es bellísima, ¿no? Y todos los fenómenos de la óptica, la descomposición de la luz, los fenómenos que produce la luz, la impresión y la construcción que hacen de la realidad, esos fenómenos ópticos, todo eso tiene una belleza y una cuestión muy relacionada a la interpretación y a lo poético, a la creación de sentido, ¿no? Nosotros le damos sentido a la luz. Yo pensaba con el libro, los lectores. No sé, seguro que vos sabrás, si fuiste profesora particular, que bueno, matemáticas yo creo que es la materia que más le cuesta a los chicos, incluso más que la gramática, más que la escritura. Y en general la mayoría de las personas tenemos escasos conocimientos de matemáticas y de física. Y en ningún momento vos podrías haber recurrido, digamos, al tener ese conocimiento, a poner un glosario, una nota al pie, pero vos usás tranquilamente palabras, no sé, como, qué sé yo, asíntota, cálculo infinitesimal. Seguro que la mayoría de los lectores ni idea que es una asíntota, ¿sí? Vos lo dejás para que lo piense, para que lo busque, o en definitiva no importa, digamos, porque en realidad la poesía va para otro lado. Es un gran tema, ¿eh? Después que hice el libro, me planteé el tema de la recepción, ¿no? Del lector, que iba a encontrar el lector en este libro y si valía la pena, o si tenía algo para decirle a los demás, o solamente me hablaba a mí. Eso creo que nos pasa a todos con todos los libros. Por supuesto que lo di a leer a personas que son de mi confianza, entre ellos a Claudia Schwartz, editora de Leviatán, y además que me regaló este prólogo hermoso. Y bueno, y ella me había dicho una vez que ella detestaba las ciencias exactas, entonces cuando ella lo leyó y pudo encontrarse en el libro, encontrar sus temas y dialogar con el libro, digo, bueno, es un libro que propone una lectura y que no es necesario saber de ciencia. Tal vez hay algunas referencias, pero se pueden buscar. Digo, por ahí que entras en Google y te fijas a ver qué es una asíntota, pero no necesitas resolver los cálculos para poder leer el poema, o no hace falta, no sé, estudiar toda la teoría sobre la termodinámica. Claro. Está muy interesante, me gustaba con las leyes de la termodinámica, me interesó muchísimo esa parte de lo que leíste al principio del programa, ¿no? Las principales, las 3 leyes de la termodinámica. No, las que leí primero son las 3 leyes de Newton, que son las de la mecánica clásica, y la termodinámica es la serie que cierra el libro, que por ahí es la serie más que requiere más detenimiento en la lectura, porque un poco es donde donde intento reflexionar sobre el conocimiento, ¿no? Sobre la relación con el conocimiento, porque bueno, el libro también tiene sus partes y sus temas, y tiene algunos poemas donde el lenguaje científico es más riguroso y otros donde son mucho más líricos. Tampoco vamos a decir que todo el libro es totalmente científico, porque no deja de ser un libro de poemas. Claro, donde los conceptos científicos pasan a ser, digamos, sustancia poética. A veces son metafóricos, a veces no, pero siempre son, ¿cómo es que dice Pizarnik? Son lo que son y además más y otra cosa. Y otra cosa. Así. O sea que la poesía los secuestró. ¿Cómo hace Sí, con por eso todo? digo, cada palabra tiene su polisemia también, ¿no? Si pensamos, no sé, en un límite, está el límite matemático, pero está el límite también, ¿no? Entonces en su polisemia es donde el poema construye. Claro, así que el que no entienda los conceptos matemáticos, que deje que le hagan cosquillas nada más y que lea el poema
Además puede Y capaz que recurrir le despierta la curiosidad también, ¿no? claro, ¿Por qué puede no? recurrir a investigarlos. Sí. Borges decía que la metafísica era una rama de la literatura fantástica, quizás la física también. Y quizás, ahí nos metemos en un terreno, en un terreno espinoso, pero sí que atrás de la ciencia hay el científico, primero que el científico es un apasionado, tan apasionado como el artista por su disciplina. Y también el científico tiene cierto acto de arrojo, ¿no? Cierto acto de fe, diría yo, en relación a que cualquiera que se dedique a la ciencia sabe que una teoría es una verdad transitoria, que puede ser descartada en cualquier momento o sustituida por otra, pero mientras está vigente, el científico tiene que arrojarse sobre ella y creer para poder construir otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay mucho de, de cierta, de cierta necesidad de certeza, de cierto acto de fe. Yo no sé si era Einstein el que decía que para que una fórmula funcionara tenía que tener cierta belleza. Este, y me pareció, pues no sé si fue él, pero la frase me quedó resonando, porque bueno, también está eso, ¿no? Hay esas resonancias en la ciencia, algunos conceptos despiertan cosas, generan sueños. Bueno, uno siempre tiene, por ejemplo, con todo lo que es la teoría cuántica, uno está más perdido que encontrado, pero sin embargo es algo que es muy significativo, que resuena, ¿no? Que hace, que genera imaginación, que genera universo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hay una belleza y hay una maravilla que está en el orden de lo desconocido, de lo inexplorado y que por eso nos produce fascinación. Hoy estaba pensando que este programa se llama Moebius, ¿no? Y ahí también hay un diálogo con esa cinta que propone el infinito en algo que se puede tener en la mano, ¿no? Uno puede hacer una cinta de Moebius y tener el infinito en una palma, y hay algo en el orden de lo que no se puede decir, de lo que no supera y de la maravilla. Exactamente, exactamente. ¿Qué te parece, María, si para cerrar esta primera parte del programa lees algunos poemas y después vamos al intermedio? Dale. Bueno, voy a leer de un apartado que son poemas con nombres de científicos y voy a leer dos. Primero, uno dedicado a Einstein, porque lo nombramos, y después uno dedicado a Marie Sklodowska, que es el verdadero apellido de quien conocemos como Marie Curie. Einstein. Explícame ese asunto de la relatividad, Albert. No, no empieces con eso de que la masa varía de acuerdo al aumento de energía en relación al cuadrado de la velocidad de la luz. Ya sé, es inquietante, sí. Sobre todo si pienso en mi cuerpo a merced de las variables del universo. Pero no es la masa lo que me desvela. Es el tiempo. Entiendo eso de que se curva, se deforma. Lo había notado. Que sea una dimensión que puede recorrerse es más raro, sí, pero no es el punto. El punto es cómo. ¿Cómo es que el tiempo me recorre? Porque yo lo siento como una arena gris que se me escurre, a veces un fluido, un viento seco, se va arrastrando a través, me va llevando por partes minúsculas, indecibles, no sé a dónde. Se sedimenta en mutaciones, levísimas al principio, definitivas, que se acumulan en otra que voy siendo sin dejar de ser. Es la masa que se transforma y lo otro que no está en tu fórmula, Albert,
Esa es la relatividad de la que hablabas, de mí. Y el segundo, Sklodowska. Custodiar una fosforescencia, colgarla del espaldar, entrar y salir del sueño bajo su brillo tenue, sí que vale la pena. ¿Acaso no se viene a la vida para perder cuanto se tiene? Entonces, hallar lo que hasta entonces no era, ser capaz de entender ese fulgor, contemplarlo hasta el éxtasis, es haber tenido suficiente, incluso para aceptar que su belleza termine arrebatándolo todo. ¿Podrías agregar de la misma serie el de Cecilia Paine, que es tan luminoso? ¿Cómo no? Cecilia Paine, para quienes nos escuchan, es una científica que pudo determinar de qué están hechas las estrellas. La que conoce la materia de la belleza, la que entiende el lenguaje de la luz, abandona la jaula de canario enardecido, conjura el incendio preclaro de su entendimiento, así, igual, adrede denegada, elidida, Cecilia mía, revela el misterio de ese brillo incontable de luciérnaga, replicado en nuestros millones de ojos, por los siglos, extasiados. Qué interesante. A partir de la lectura del poema, investigué casualmente la vida de Cecilia, y la verdad que poder hacerse un lugar en el mundo de la ciencia a principios del siglo XX fue todo un logro, porque bueno, era bastante misógino el espacio de las ciencias duras en esa época. Muy interesante la vida, sí, de Cecilia. Y sigue siendo ignota, ¿no? Para la mayoría. Las mujeres de la ciencia, digo, a Marie Curie la conocemos porque tiene 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas, es la única persona en el mundo en haber podido hacer eso, entonces era necesario, imprescindible, y no se la podía no conocer, pero las demás científicas están totalmente en las sombras. Es cierto. Todavía. Cecilia la conocí a partir de tu poema, o sea, no, y fíjate que es un aporte científico fundamental, ¿no? Estamos estudiando el espacio extra. Yo creo que la recordaste porque me parece que en la segunda serie Cosmos hablaron de ella. Creo. La verdad que no recuerdo ahora en la segunda Cosmos, hace mucho tiempo que las Creo vi, que sí, pero puede ser porque hay una tarea de revisionismo, ¿no? Sobre los aportes. Yo creo que sí, y le dio importancia el conductor a algunas mujeres. Y en este caso es la cuestión de que el hidrógeno y el helio, ¿no? Claro. Sí, en verdad, a partir de la luz, ¿no? que nos llega de las estrellas, se puede descomponer esa luz y se pueden observar lo que se llaman los saltos cuánticos, que son como unas franjas negras que aparecen en el espectro luminoso, y eso consiguió verlo Giordano Bruno en una época en la que no tenía el instrumental ni las teorías como para ver qué era. Él vio que en el espectro aparecían unas franjas negras, y bueno, la interpretación de esos saltos cuánticos permite saber de qué elemento se trata. Entonces podemos saber exactamente de qué está hecha una estrella, aunque no tengamos cómo llegar a ella, solamente por su luz. Ahora están estudiando los planetas extrasolares usando este sistema también, ¿no? Tal cual, sí. Sí, es apasionante, ¿no? Ay, sí, la verdad que sí. Y pensaba en ese aporte, ¿no? Giordano Bruno
Qué viendo genial. algo que no tenía cómo interpretar, pero diciendo acá hay algo, no sé qué es, no puedo saber qué es, pero hay algo y dejo registro de que esto lo estoy viendo, ¿no? Y que tuvieron que pasar siglos hasta que alguien pudo decir de qué se trataba, qué era eso que había visto. Bueno, vamos entonces ahora, gracias por la lectura, gracias por todo esto que nos estás contando, y vamos ahora al intermedio. ¿Qué tenemos en el intermedio, Lidia, además de un poco de jazz? Sí, en el intermedio va Pilar Sanjurjo va a leer un poema de Karen Córdoba. Y yo quería decir que en este momento Pilar está en La Plata con su ciclo Primavera todo el año y que el sábado va a estar con nosotros haciendo el ciclo Espías en la Casona, que va a tener varios poetas como Delfina Terán Cosio, Pamela Terlizzi Prima, Ariana Cabezas, Carlos Aldazábal, Alejandro Méndez Casariego y Alonso Mejías Ureta, y después de la lectura programada, un micrófono abierto. Esto va a ser en Humahuaca 3508 de 18 a 21. Así que, bueno, Pilar Sanjurjo es la que va a leer un poema en el intermedio, en la columna, un poema de Karen Córdoba. Muy bien, adelante entonces, adelante Carlos, y después seguimos nuestra charla con María Sueldo Müller. Hola oyentes de Movidos en la Radio, espero que se encuentren todos y todas muy bien. El día de hoy desde Espías Rusos les queremos compartir unos poemas de la poeta santafesina Karen Córdoba. Ella vivió algunos años en Buenos Aires, donde estudió sociología y actualmente se encuentra residiendo en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. 1. A 120 kilómetros por hora, el sonido inestable de las ondas electromagnéticas inicia la actividad de los pensamientos que intentan traer un nombre 3000 horas después. Como si no hubiera leído su horóscopo, como si algo nos hubiera salvado de lo que no quisimos ser. 2. De fondo, en la radio del pueblo, la voz de Axel vuelve a desatar la admiración compartida. Sostiene el cigarrillo con la mano derecha y el humo invade el auto como un mensaje místico, una advertencia de que algunas cosas no deberían reafirmarse en este espacio. 4. Comento los efectos de la soja y los transgénicos, de cómo el agua de las napas afectó mis dientes, todas esas desgracias de las que también hablamos porque compartimos, además del cigarrillo, un pesimismo encubierto en argumentos intelectuales con el que sobrellevamos los silencios no planeados. 14. Aprendimos nuestros nombres antes de que se derritiera el hielo. En la pausa de una respiración agitada, pensé
en la canción que iba a escuchar a la mañana siguiente y a la siguiente y a la siguiente hasta que pudiera definir si lo perfecto era el contoneo de su pelo o ese solo de Slash. 19. Si debajo no se escuchara el solo de Slash, parecería grave esta especie de silencio. Muy bien, y seguimos girando en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires, acompañado por María Sueldo Müller, con su libro La dinámica de la incertidumbre. Y hablando un poquito del libro, me interesaría, María, que nos contaras un poquito sobre las ilustraciones del libro, que son muy interesantes. Bueno, las ilustraciones son obra de mi hermano, Lázaro Sueldo, su nombre artístico, vamos a ponerle comillas, es Lázaro Müller, su nombre profesional. Mi hermano es un gran dibujante, aunque nunca se dedicó de forma artística al dibujo, así, digamos, nunca se creyó dibujante y trabaja como diseñador industrial. Y durante la pandemia, cuando yo estaba escribiendo muchos de estos textos, y nos pusimos a conversar y le conté de qué se trataba, él estaba haciendo dibujos, él dibuja a virome, pinta a virome, dibujos muy grandes,
de 1 metro por 70, una cosa así, que son cuerpos chocados y que cuando chocan se rompen como si fuesen máquinas, ¿no? Con partes mecánicas. Había una conexión tan cercana en lo que estábamos haciendo que lo convencí, después de mucho insistir, con que aportara. Yo imaginaba fragmentos de esos dibujos porque al ser tan grandes no se podían poner enteros, no se aprecian los detalles, en este libro, pero él decidió hacer otra serie de dibujos para ilustrar el libro con otra estética, que es la que finalmente incluyó. Y bueno, son 4 dibujos en el interior y el arte de tapa, que es a color, y que un poco vienen a contar su mirada sobre esto de la incertidumbre. De todas maneras, acá muestro alguno, cuando fue la presentación, la primera presentación, digamos, del libro, él expuso sus obras grandes también, que tenían que ver también con estos cuerpos que eran un poco humanos y un poco increíblemente mecánicos. Digo increíblemente porque su forma de romperse altera la lógica del cuerpo. No son androides, son masas de cables y tornillos y piezas mecánicas. Así que un poco así es como surgieron estos dibujos. Ahí puse uno para que puedan ver los oyentes, uno de los dibujos que forman parte del libro, compartimos en pantalla. Nos queda poquito tiempo, María. Bueno, el libro está en las librerías, ¿no es cierto? En Buenos Aires, es accesible también por la editorial. Sí, bueno, está disponible en los puntos de venta, en las librerías que trabajan poesía, ¿no? Bueno, en la ciudad, después en el oeste está en algunas librerías que son de cadena también, y si no, a través de la editorial, a través del infame Mercado Libre, y si no, bueno, a través mío, que cada tanto tengo, porque se me terminan y traigo, pero también. ¿Qué hago yo ahora con la montón de preguntas que me quedaron sin hacer? Podés hacer por lo menos una y después vamos a hacer una lectura para el cierre. ¿Puedo hacer una? Sí, por supuesto. Uy, qué problema, no sé cuál elegir. ¿Elijo una que se refiere a la entropía o elijo una que se refiere al arte poético? Vamos con la entropía. Oh, bueno. Esta es mi pregunta. Dice, ninguna máquina térmica puede convertir el 100% del calor en trabajo. Y la entropía, el desorden de un sistema, tiende a aumentar en el universo. Y la pregunta es, ¿esto no justifica cierta resignación? Y sí, sabés que en un momento, incluso cuando yo iba al secundario, los libros de física que trabajaban termodinámica solían tener una leyenda que decían que, bueno, que eso era ciencia y que no querían ofender las creencias de nadie, porque la entropía vendría a determinar el final de todo. Si en cada transformación de energía hay un poco que se pierde y que no se puede aprovechar, aunque sea muy poquito, en algún momento se va a terminar. Y cuando se termine la energía, no va a haber nada. Entonces, por eso había esta leyenda, ¿no? En la entropía hay esto, y también de lo inevitable, ¿no? No solamente de la resignación, sino que aunque no haya resignación, hay un no poder hacer nada con eso. Hay ahí como una precipitación, como un destino. Y bueno, contra eso... Y así lo dicen tus poemas que terminan el libro, que son los de la segunda ley, que empiezan desde la 73 hasta el final. El último, claro, no, el último no es el de la resignación, es el del cero absoluto. Bueno, porque el cero absoluto sería la ausencia total de energía. Entonces, ante la ausencia total de energía sería el cero absoluto térmico,
que sería el 273 grados bajo cero, que es a lo mínimo que se puede llegar. Pero de todas maneras, hay como una paradoja, porque para conseguir quitar todo eso siempre hay un poco que se va a convertir en calor, entonces como que ese cero absoluto nunca se alcanzaría tampoco. Entonces, bueno, tiene esas aristas, pero bueno, la entropía es un concepto bastante desalentador. Muy bien. ¿Qué te parece, María, si para cerrar el programa nos lees un poema? Claro que sí. Bueno, voy a retirarme con un poema que está hecho de 3 fragmentos, pero que componen una unidad, y que se llama Sobre la dinámica de las palabras y otros fluidos no newtonianos. Hay uno que se llama Sobre la dinámica de las palabras y otros fluidos newtonianos, porque las palabras son palabras y hacen lo que quieren, o sea que pueden ser de las dos formas. Los newtonianos son líquidos completamente como el agua, y los no newtonianos son fluidos que cuando se los somete a un golpe se comportan como sólidos, y si no, se comportan como líquidos. Entonces, sobre la dinámica de las palabras y otros fluidos no newtonianos. Quise descansar mi peso y lo sostuvieron boca arriba, las manos en imperceptible aleteo. Pude contemplar las gotas suspendidas que prismaban el sol de la tarde. Entendí que eran capaces de acercarme a la belleza. Otra vez quise ponerme de pie, elevarme por encima de la superficie espejada. Se negaron y me hundí. Amenazaron con quitarme el oxígeno, con ser la tierra sobre el cadáver. Exhausta, a los manotazos, sobre la orilla de la fascia. Sobreviví. Advertí que ahogarían mi soberbia. Hasta que los lobos vinieron por mí. Cercaron mi terreno y corrí sobre ellas, atravesando sus dominios sin pensar. Entonces se agruparon compactas, ese brevísimo instante bajo mi pie, luego bajo el otro, a la velocidad de mi desesperación. Sostuvieron mi peso erguido, me dieron el escape. Comprendí que podían salvarme. Muchísimas gracias, María, por haber compartido este ratito con nosotros. Un gusto, un placer, y bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, así que fue un placer reencontrarte. No, muchas gracias, muy agradecida por el espacio, por el cariño y la dedicación que ponen en esto, sé el trabajo, la lectura y cómo se han ocupado de todos los detalles, así que lo valoro muchísimo y lo agradezco enormemente. Muchas gracias, y bueno, también agradezco a Lidia y a Carlos que hacen posible el programa. Y bueno, esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. MQR, más que una radio. Taller de radio y locución. Convertí tu pasión en profesión. Clases individuales y grupales, presencial o virtual. Prácticas reales en radio online.